Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, mejor. Los que me conocen saben que tengo un hermano mellizo, ¿sí? Y los que me conocen y no lo sabían, ahora lo saben, ¿sí? Tengo un hermano mellizo y cuando éramos chicos solíamos pelear bastante seguido. Peleábamos por todo. ¿Quién se ponía más coca? Si él tenía 10 galletitas, yo tenía que tener 10 porque si no, ardía Troya. Y era todo el tiempo, sobre todo cuando éramos muy chicos, pelea, 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 pelea. Y cuando había un conflicto, siempre había alguien que oficiaba de intermediario o de intermediaria en la familia. Era mi papá o era mi mamá. En ocasiones el cinturón, pero por lo general era mi papá con un tinte educativo para poder resolver la situación. En la Biblia tenemos algo similar, salvando las enormes distancias. Nosotros, las personas, tenemos un gran problema con Dios, que no lo podemos resolver por nuestros propios medios, pero gracias a Dios que apareció un mediador, Jesucristo. Y hoy quiero hablar y quiero que como iglesia hablemos y quiero que si estás por primera vez, escuches acerca de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es un mediador o qué hace un mediador? Básicamente es una persona que se coloca entre dos partes para hacer de intermediario. Y por lo general, en el 99,9%, cuando hay un mediador es porque hay un conflicto. Por eso, brevemente, queremos contarte, como dije recién, que el ser humano, que las personas, los hombres, las mujeres, tenemos un gran problema, que es el pecado. Pero gracias a Dios que apareció Jesucristo, nuestro mediador. Vamos a abrir la Biblia en un texto solamente que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, solo vamos a leer este versículo. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, perdón. No había dicho, ¿no? El versículo, perdón, ahora sí. 1 Timoteo 2, 5. Dice así. Palabras de Pablo para nosotros también, palabras de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Lo podemos repetir todos a la cuenta de 3, les parece? 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo entre Dios, Jesucristo, hombre. Jesucristo es esa persona que interviene entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que comunica la mente divina al ser humano, pero al mismo tiempo Jesucristo es el que representa al ser humano ante Dios. Por eso cuando nosotros oramos, oramos ¿cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque lo hacemos por nuestro mediador, por intermedio del Señor Jesús. Por eso Dios a nosotros, aquellos que hemos creído en Él, ¿sí? Nos ve a nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos limpios por su sangre y Dios nos ve a través de Jesucristo. Es como que si Dios, a través de, perdonen la expresión, pero a través del filtro que sería Jesús, a nosotros nos ve limpios, aquellos que hemos creído en Él. Y por eso también dice la Biblia que Jesucristo intercede por nosotros como un abogado. Job 9:33, no lo busquen. Job está teniendo un intercambio de ideas con un amigo o un supuesto amigo, si estudiamos bien el pasaje. Y le dice Job, no hay entre nosotros dos árbitro que ponga su mano sobre nosotros. No hay entre nosotros dos árbitro que ponga su mano. Jesucristo tiene que intermediar, Jesucristo tiene que mediar
porque entre el hombre y Dios se interpuso el pecado. Escúchame bien si estás acá y hay cosas de la iglesia y cosas que cantamos y cosas que a veces escuchás que hablamos y no tenés clara o claro. Jesucristo aparece en escena porque vos y yo tenemos el gran problema del pecado y ahora vamos a hablar un poco del pecado. Todos los demás mediadores que se te ocurran, todos los demás canales que se te ocurran para llegar a Dios quedan excluidos cuando se trata de restaurar la paz de Dios con el hombre. Y no quiero ofenderte, no quiero faltar al respeto, pero tampoco podemos dejar de decir lo que dice la Biblia. No Virgen María, no Gauchito Gil, no caminata a ningún lado, no solucionás las cosas así delante de Dios. Delante de Dios podemos acceder a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús te hablamos también en esta noche y por medio de Él. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahora bien, ¿para qué vino este mediador? Bueno, en primer lugar, este mediador vino para reconciliarnos con Dios. Jesucristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que Dios creó el mundo y creó todas las cosas, y también creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. ¿Sí? Creemos en un Dios creador, creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer. Y cuando los creó, ¿sabes qué? Estaban comunicados íntimamente, estaban unidos a Dios, estaban ligados a Dios, estaban conciliados, ¿sí? Ese sería el término, estaban conciliados con Dios. Ahora, ¿qué pasó? El hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecieron y apareció en escena lo que decíamos recién, tu mayor y mi mayor problema, el pecado. Tu mayor y mi mayor problema, el pecado. A partir del momento en que Adán y Eva desobedecieron, empezó a mediar entre ellos, entre Dios y el hombre, el pecado. Antes no estaba el pecado, antes estaban conciliados, estaban unidos, pero a partir de la desobediencia del hombre, el pecado aparece en escena y se interpone en el medio e impide que el hombre pueda llegar a Dios. Por eso el pecado nos distanció y nos distancia de Dios y a causa del pecado estamos lejos de Dios. Una declaración universal que dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos, están separados, están desarraigados de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Una pregunta que podés hacerte quizás en esta noche. Porque a lo mejor decís, yo soy honesto, yo no robo, yo no mato, yo me porto bien, yo hago bien todas las cosas, tengo una familia ensamblada y todos los etcéteras que le quieras agregar. El pecado nace con nosotros. El pecado es esa maldad que tenemos por el solo hecho de nacer. Ese egoísmo que tenemos naturalmente, esa inclinación a hacer el mal que tenemos naturalmente es a causa del pecado. El pecado es esa maldad que está dentro nuestro. Dice el salmista, en maldad he sido formado. ¿Sí? El pecado nace con nosotros. El pecado es todo lo contrario al deseo de Dios para nuestra vida. Dios te dice, anda por acá y nosotros fuimos por allá. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia, que nos descarriamos como ovejas. Ese es el pecado y la única solución era y es que Cristo, el mediador, muera en una cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Creó todas las cosas, creó al hombre y la mujer, estaban conciliados con Dios, entró el pecado, hubo una ruptura, el pecado es el mediador, pero gloria a Dios que Jesucristo, nuestro mediador, vino para correr el pecado del medio y volver a reconciliarnos con Dios. Dice 2 Corintios 5:18 que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. ¿Sí? En primer lugar, este mediador vino
para reconciliarnos con Dios. Ahora, en segundo lugar, este mediador, Jesucristo, vino para que podamos relacionarnos con Dios. Vino para que podamos relacionarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Jesucristo, todos aquellos que creen en Él disfrutan de una relación con Dios. O mejor dicho, aquellos que creen en Él tienen una relación con Dios. Que la disfruten es otro tema. Y esto es una reflexión para nosotros, para que cada uno piense en su interior cómo está nuestra relación con Dios. Si estamos disfrutando nuestra relación con Dios. ¿Sí? Podemos estar en muchas actividades, ¿sí? Y todas las cosas que hacemos en la iglesia no son símbolos de perfección. A mí me cuesta orar mucho, por ejemplo, y no hay que tener miedo de decirlo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué son las cosas que podemos revisar nosotros para mejorar nuestra relación con Dios? Y lo bueno es que tenemos una relación con Dios. Vamos a ver y veamos si la estamos disfrutando. Lo cierto es que a través de Jesucristo podemos tener una relación con Dios. Y podés tener una relación con Dios a través de Jesús, si todavía no le conociste como Salvador personal. Noten que hablamos de relación y no hablamos de religión. Trillado el comentario. Trillado, obviamente. Ahora escuchamos muchas veces decir, nosotros no predicamos religión, predicamos una relación. Y está perfecto. ¿Y por qué lo traigo el tema? Porque me temo, con mucho respeto, que quizás hay muchos que estén sentados pensando que por el solo hecho de venir acá a la iglesia los domingos un rato, están bien con Dios y su conciencia les dispara una alarma que está todo bien, cumpliste, y no es así. No es así. Si esta es tu situación, cuidado. Si vos no creés en Cristo, como el ciego que Luciano nos contaba al principio de la reunión, si vos no crees en Cristo y depositas tu fe en Él y venís a Él en arrepentimiento, hagas lo que hagas, estás, dice la Biblia, perdido, y la ira de Dios está sobre aquellos que no creen en Él. No es religión, es una relación, lo que proponemos a raíz de creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Si queremos hilar fino, ¿sí? Religión viene de una palabra que es religar, volver a unir. En definitiva, nuestra religión es Jesucristo porque es quien nos volvió a unir o es quien nos reconcilió, ¿sí?, con Dios. Si les sirve, me tomo este permiso, a mí me sirve mucho últimamente, en donde me muevo en un ambiente que son todos muy intelectuales, científicos y políticos, muy inteligentes todos menos yo, y te preguntan y te hablan, che, ¿y cuál es tu religión? Y esto me ayudó mucho porque le digo, mirá, mi religión es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque religión quiere decir volver a unir. Y yo estaba totalmente lejos de Dios por el pecado. Y Cristo me volvió a unir a Dios. Esa es mi religión. Quizás te sirve, si te sirve, aplícalo porque entienden de otro modo las cosas que nosotros hacemos con el corazón y con la razón también. Y es una manera de poder testificar ante cualquiera que pregunte. Por eso no creemos en otro tipo de idea o de religión que supongan un medio para llegar a Dios, excepto Jesucristo. Muchas veces lo cantamos, excepto Jesucristo no hay ningún Salvador. Y no hay nada mejor que si tengo una relación con un amigo, ¿sí?, o con alguien, no necesariamente tiene que ser un amigo. No hay nada mejor que tener las cuentas claras con ese alguien. No hay nada mejor que tener las cuentas claras con ese alguien. Lo mismo sucede con Dios. Si queremos tener una relación con Dios, no hay nada mejor que tener, a través de Jesucristo, las cuentas claras con Dios. Jesucristo vino también para relacionarnos con Dios. En primer lugar, vino para reconciliarnos este mediador. En segundo lugar, este mediador, Jesucristo, vino para relacionarnos con Dios. Y en tercer lugar, este mediador, Jesucristo, vino para redimirnos. Jesucristo vino para pagar en la cruz el precio de tu pecado y de mi pecado, el precio de nuestros pecados. Pagó el precio que teníamos que pagar cada uno de nosotros por nuestra propia maldad. Asumió en esa cruz, Jesucristo, el mediador, nuestra culpa,
por cada uno de nosotros. Y como dice en el versículo 6, abajo del que leímos, ¿sí? Dice que Jesucristo se dio en rescate por cada uno de nosotros. Murió en la cruz Jesús para rescatarnos. Nos redimió. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclavizó, nos esclaviza. Y redimir es comprar de ahí del mercado de la esclavitud. Y Jesús vino para rescatarnos de ese mercado de la esclavitud. Vino para rescatarnos del pecado. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. En ningún otro nombre. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Cantábamos recién. Y Jesucristo, amigos míos, Jesucristo es el único que puede restaurar la paz entre Dios y los hombres. Y la puede restaurar por medio de la sangre de su cruz. Qué consuelo para aquellos que hemos creído y que sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Qué consuelo es saber que fueron nuestros pecados perdonados, tanto los pasados como los presentes, como los futuros. Y no abusándonos de que nos perdonó también los pecados futuros, de que voy a hacer cualquier cosa, total Dios ya me perdonó. Porque una vida convertida de verdad es una vida que agrada y que busca agradar y hacer la voluntad de Dios. No queremos incomodarte, no queremos ofenderte, pero tampoco vamos a dejar de decir lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en una de las cartas de Juan, o en el Evangelio de Juan, no me acuerdo, que dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida. Muchos están confundidos, y escúchame bien, muchos están confundidos porque piensan que están cerca de Dios, piensan que llegan a Dios, y no es así. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el medio, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el canal, es el medio para llegar a Dios. Yo soy el camino, dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí, dijo Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Jesucristo, nuestro mediador, murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, para relacionarnos con Dios y para redimirnos con su sangre preciosa. Por eso, hoy anunciamos una vez más, y gracias a Dios por ello, que hay perdón de pecados para todo aquel que viene a Dios por medio de Jesucristo, en fe y en arrepentimiento. Es por medio de Cristo y solo por Cristo que llegamos a la salvación y a la vida. Por eso, nuestro mayor deseo es que Dios pueda susurrarte al oído la necesidad que tenés de un Salvador. Necesitas a Cristo. Podés pensar en muchísimas necesidades que se te ocurran en este momento, más en el contexto político, económico, social en el que vivimos. Se te pueden ocurrir millones de necesidades, pero déjame decirte algo y déjame meterte en tu vida. Usted necesita a Cristo. Necesitas a Cristo para que tu vida cambie. Necesitas a Cristo. Y ese es nuestro deseo. Que Dios pueda mostrarte su santidad, que Dios pueda hacer una obra en vos al punto tal de que te des cuenta de que estás lejos de Él, de que el pecado está en tu vida, de que lo que a vos te relaciona con Dios no es nada. ¿Por qué? Porque está el pecado de por medio y no podés llegar a Él. Que Dios te pueda mostrar a Jesús y que puedas reconocerte pecador, puedas arrepentirte y puedas empezar una vida nueva con Cristo. Como dijo ese ciego al principio, creo en ti. Se trata de creer. Se trata de creer. No tenés que hacer nada. Dice la Biblia que la salvación no es por las acciones que podamos hacer. No es por lo que vos creas que alcanza para agradar a Dios. No dice eso la Biblia. Es un mensaje tan sencillo como este. Creer en Jesucristo, arrepentido de corazón, teniendo pleno conocimiento de
tus pecados y de que tus pecados te alejan y te separan de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La iglesia está orando en este momento y estamos orando por vos. Y aquellos que somos hijos de Dios, al escuchar estas cosas que no son el descubrimiento de la pólvora, que simplemente podamos volcar nuestro corazón en agradecimiento a Dios por todo lo que Él produjo y produce en nuestra vida. La reunión seguramente en breve va a pasar alguien, va a terminar, pero si tenés algún tipo de duda, si algo no te quedó claro, si querés arrepentirte o si Dios te habló y tocó tu corazón, acércate conmigo, con el que pase a cerrar, con quien te haya traído. No te quedes con dudas. De esto se trata, de creer y de arrepentirse de sus pecados, creyendo con el corazón y viviendo una vida de santidad de acuerdo a los patrones que Dios marca en su palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que Dios nos bendiga, muy buenas noches y muy buena semana. Gracias.